Bien, entonces vamos a iniciar con la lectura del texto de Daniel Feierstein, que es un investigador argentino, es investigador del CONICET, es doctor en ciencias sociales, es sociólogo, tiene varios libros publicados. Él se ha especializado en los estudios de genocidio, en especial en la última dictadura cívico-militar. Me parecía interesante este texto. Él lo termina se publica en el 2019, fines del 2019, sale a la venta en el 2020, y lo que observa con algo que a todos nos daba un poquito de miedo, que él se anima a ponerle palabras y retoma también a otro investigador y analista, que es Atilio Borón, donde plantean de que, a diferencia de otros momentos, se está produciendo y están observando hechos que vinculan a que se está instalando por primera vez en la historia argentina, y se observan acciones, hechos que se vinculan con el fascismo, ¿no? Lo que le llaman un neofascismo, nuevas derechas, algo que sucedía muy comúnmente en Europa, en donde existió un gobierno fascista, el fascismo de Mussolini vinculado al nazismo de Hitler, principios del siglo XX, en el periodo de entreguerras. La Segunda Guerra Mundial concluye con esta caída de estos dos gobiernos, pero hay que ubicarlo en ese contexto, ¿no? Es decir, como políticas de posguerra que incentivaban y que implicaban un nexo con los grandes capitales, ¿no? Entonces, él empieza a observar que eso que no se había vivido hemos vivido genocidios, pero no hemos vivido acciones, y él dice, les dejo dice en la conclusión, por ejemplo, dice: el sentido del fascismo en tanto práctica social, esto es la posibilidad de movilización activa, ¿no?, y participación en la estigmatización, ¿no? Es decir, yo construyo un estigma, algo, ¿no?, hostigamiento y persecución de grupos de la población, identificados a partir de su origen social, nacional, su diversidad étnica, lingüística, cultural, socioeconómica, política, religiosa, de género, identidad sexual, ¿no?, como modo de proyectar frustraciones presentes. Esta idea de que el culpable que no haya trabajo es aquel inmigrante que viene y se queda con el trabajo, ¿no? El culpable de que estamos mal en la economía es el que recibe un plan social y que incluso no nació en Argentina. Recuerdo el año pasado, el anteaño, una mujer que era jujeña y que le decían que era boliviana y que por qué recibía, le cuestionaban por qué recibía. Bueno, no tenemos planes sociales en Argentina, no teníamos, ahora hay distintas, pero la AUH no es un plan social, ¿no? Pero aparece esta idea del planero, el choriplanero, ¿no? Definiciones de estigmatización social como una manera de, en especial instalado en las clases medias, como una manera de echar la culpa a uno inferior, aparte, ¿no? Dice, como modo de proyectar frustraciones presentes. Es esto a lo que hemos llamado, ¿no?, este enano fascista, ¿no? Lo que resulta más potente y más contemporáneo, a mi juicio, para pensar los riesgos de la situación política presente en nuestro país, aun cuando no exista un riesgo de salida corporativa, ni de creación de un partido único o de amenaza de cierta institucionalidad republicana. ¡Wow! Veremos qué pasa con la justicia. Aun cuando los imaginarios y construcciones ideológicas tengan puntos en común y diferencias con los utilizados en el siglo XX en Europa, las lógicas profundas y estructurales del fascismo en tanto práctica social se comienzan a dar cita como una posibilidad cierta en América Latina y Argentina.
el papel del racismo, una estrategia de movilización activa diferenciada de la paralización dictatorial, son prácticas que van cobrando fuerza y ganando capas importantes de la población como figuras de la estructura política, de distintos partidos políticos, menciona, ¿no? Esta idea de, bueno, lo hemos visto muy claramente frente a las políticas de género, frente a los debates por la legalización del aborto. Hay toda una emergencia de prácticas antisemitas, hay un hostigamiento y persecución al que piensa distinto, ¿no? Hay un hostigamiento y persecución a los migrantes de otras provincias, a los desocupados, a los dirigentes, en especial sindicales, ¿no? Bueno, todas esas acciones a él lo llevan a ver que son signos, ¿no? Que hay que tener en cuenta porque tienen un grado de peligrosidad, porque pueden estar armando posibles gobiernos, ¿no? Posibles miradas, en donde a partir de un esquema corporativo se destruye esta construcción política democrática, ¿no? Entonces, en ese sentido, le va a interesar, y es el texto que les dejo, 95 era, que lo van a leer 99, perdón, que es los modos de estigmatización en los medios de comunicación. Yo les dejé en el práctico 3 ejemplos que ustedes van a analizar, y este vendría a, es decir, el práctico no incluye la lectura de este texto, no lo necesitan, pero les va a dar algunos, hace algunos análisis de ciertas noticias y de ciertos textos. El apartado que leemos se llama los modos de estigmatización en los medios de comunicación, hasta, diríamos, yo les dejé hasta la página 115, que tienen hasta y el segundo apartado incluido, que es el de las declaraciones de funcionarios políticos en distintos espacios, ¿no? Cómo a partir de los 90 estos discursos que eran como reaccionarios, como que no tenían mucho espacio, se van instalando. Esto que decíamos, una pedagogía de la crueldad, la construcción de una política del odio, bueno, como un problema social que estamos asistiendo, y que es necesario ser conscientes, primero para no reproducir, y segundo porque es esta sociedad y poder, a partir de la enseñanza de la historia, evitar situaciones así, ¿no? Es decir, se comienza así, no se sabe hacia dónde terminamos, ¿no? Entonces, es decir, toda discusión es válida como discusión en tanto no genere esta destrucción del otro. Bien, bueno, los dejo con la lectura y bueno, y van a tener estas 2 semanas. No les voy a dejar consigna, sí los dejo para que vayan avanzando en la lectura. La semana que viene vamos a hacer una consigna a partir de 2 textos. Vamos a trabajar un texto por ahí más corto, pero sí me interesa. Entonces, revisan todos los textos que ya analizaron, sus apuntes. El trabajo práctico no implica que tienen que leer un texto nuevo, porque ya, si vienen al día, ya lo leyeron todo. Lo que tienen que hacer es analizar. Y la segunda parte, diríamos, de la asignatura sería empezar con la lectura de este texto de Daniel Feierstein. Nos vemos la semana que viene.